Y vas a seguir así, dejando que todo el mundo crea que eres un pobre hombre, ¿no? Yo sé que no lo soy y eso es lo único que importa. Por fin ingresamos a ese año llamado 1959, el cambio de la década, el cambio de las ideas, y eso implicaba también que la narrativa se moviera hacia otro lado y hacia otros medios. Y en este caso la película que estamos analizando es de las primeras adaptaciones de un medio a otro. Esta es la película basada en la telenovela más exitosa de los años 50. Y ya entendemos por qué. Vemos cosas muy atípicas de la telenovela convencional. Y nos preguntamos, ¿por qué ya no siguieron por esta línea? Gutierritos es una película de 1959, dirigida por Alfredo B. Crevena, escrita por Julio Alejandro y basada en la historia de Estela Calderón, protagonizada por Guillermo Rivas, Miguel Manzano, Carlos Baena, Elvira Quintana y Rafael Banquels como el arquetipo del godín que pues, no lo dejan ascender. Esta película nos narra la historia de un oficinista con su grave complejo del impostor. Y es una historia bastante interesante más allá de la superficialidad que para muchos pudiera ser, porque nos está hablando cómo se estaba perfilando la modernidad no solo en México, sino en la vida de las clases medias de todo el mundo. ¿Cuánto gana usted? 1,200 pesos mensuales. ¿Y cómo hace para vivir? Pues... Siga usted, señor Gutiérrez, siga. Actualmente es el chiste y el meme de la ocasión hablar del godín. Bueno, ya está, hay una página en Facebook que se dedica a hablar del mundo godín. A hacer chiste de la vida en la oficina, del vivir con el salario justo y andar llegando milagrosamente a la quincena. Pero esto no es realmente nuevo, no es de los últimos 10 años. Ya desde los años 50, y sobre todo a raíz de, primero la telenovela y esta película, el término Gutierritos era utilizado de la misma forma tan despectiva y tan burlona como actualmente lo hacemos con los godines. Si yo fuera un hombre diferente del que soy, un Gutiérrez poderoso, dominador, extraordinario. Para poder hablar de la película, primero tenemos que indagar qué fue lo que hizo tan exitosa a la telenovela que se transmitió durante 59 episodios en 1958. Y la verdad es que es bastante sencillo entender que el éxito de esta historia se basaba simplemente porque era un hombre que trataba de llevar el sustento a su familia, que vivía en un matrimonio por interés, en donde su esposa y sus hijos y algunos de sus compañeros de oficina lo trataban con la punta del pie. Y este hombre con la nobleza, en vez de decir, ¿saben qué? Váyanse todos a la goma, él, como buen padre de familia, como buen asalariado, sigue llevando el sustento a ver quién sabe cómo. Y creo que eso es algo que pegó en su momento en una gran parte de la sociedad mexicana que vivía ante esa incertidumbre. Porque el trabajo en oficina, es decir, ya no solo eran obreros, ya eran gente que trabajaba en las oficinas, las que estaban viviendo un nuevo ecosistema y una nueva forma de relacionarse, una nueva forma de entender socialmente las cosas. Vivir acerca de un estatus, vivir aspirando a un ascenso, vivir con la presión de que solo si destacas vas a subir en los puestos que mereces. Nunca olvidaré que en el momento de mi mayor aflicción, ustedes me ofrecieron su amistad. Todavía con un sistema cinematográfico pujante, o por lo menos que estaba sobreviviendo a los embates de la crisis, pues se convirtió en otra de esas fórmulas en las que se buscaba realzar al cine mexicano, tomando las historias exitosas de la televisión, adaptándolas en película. Y aquí se nota porque algunos de los protagonistas de la telenovela retoman su papel para la cinta, salvo una excepción, Mauricio Garcés, quien en la telenovela era el antagonista, el compañero de Gutierritos, simplemente decidió no aparecer en esta cinta. Años más tarde, y a lo mejor esa es la hipótesis por la que no aceptó, Mauricio Garcés se convirtió en una gran estrella del cine mexicano con sus comedias sexuales. Oye, ¿y Rosa no sospecha que el dinero es tuyo? Nah. Lo único que le ha extrañado es que me creyeras útil para algo.
Hasta como padrino de tu boda le parezco poco. La película se siente muy acelerada y que todo está pasando muy rápido. Esto es un efecto de la adaptación, porque la telenovela consta de 59 episodios, en donde el desarrollo de los personajes lleva un ritmo pues episódico. Vas a tener un ritmo y una estructura dramática que se va a resolver hasta el siguiente episodio y que va a crear un nuevo conflicto que se va a resolver hasta el siguiente episodio. Y aquí pareciera que para comprimir toda la historia de estos 59 episodios, pues hicieron que las cosas pasaran demasiado rápido. De repente sucede que Gutierritos tiene su conflicto con su esposa, que lo acusan de robar la caja de la empresa, que le roban el nombre como autor. Y la verdad es que sucedan tantas cosas en la historia con tal de mantener la consistencia y la fidelidad a riesgo de que se sienta demasiado compacto, pues es una de las cosas que se tienen que pulir a la hora de adaptar una historia. Contar desde cero la historia de Gutierritos sin tener que recurrir a recortar los guiones de la telenovela. Y quizá entonces me atreva a decirle quién soy verdaderamente. Por el lado positivo, la mejor decisión para esta película fue haber escogido a Alfredo B. Crevena como el director, porque Alfredo tenía ya esta predilección por contar este tipo de melodramas y darle ese giro característico y cinematográfico a las historias. Y lo que hace única a la narración de la película, en comparación con la telenovela, este uso de la voz del narrador, que hagan de cuenta, toma este narrador para contarnos la historia de Gutierritos, quien a su vez está contando la historia del señor Gutiérrez y en una complementariedad de la historia dentro de la historia. ¿Es a mí? Sí, a usted. ¿Cómo se llama? A Ángel Gutiérrez, para servir a ustedes. Es uno de los primeros ejemplos de tratar de buscar una perspectiva distinta de las problemáticas modernas del país o de las problemáticas modernas de la sociedad. Cómo se nos ha vendido el aspiracionismo y esta forma de construir una carrera a base de trancazos. Y no de trancazos literales, sino trancazos metafóricos. El hecho de que tu nombre resuene, el hecho de que para merecer un ascenso tienes que darte a lucir, a costa inclusive de tus compañeros. El hecho de tener que ganarte una vida digna tiene que ser a costa de los otros. Y el hecho de vivir estas presiones, porque tanto la familia exige cosas como la sociedad te exige cosas, y tu medio de sustento no te la satisface. Y digamos que ese es un tema que hasta la fecha sigue siendo un problema para la gran mayoría de la gente del país, porque el acceso a un sueldo digno y justo no termina por convencer. Termina siempre habiendo estos problemas con los patronales que, además de querer andar evadiendo impuestos, piensan que ya están dando sueldos justos en un entorno donde la inflación nos está golpeando cada vez más, en donde no se entiende que el trabajo tiene que ser digno y tiene que ser justo, y que la gente que pone su sudor y su tiempo para esas empresas y llevarle el sustento a sus familias son una inversión muy importante y necesaria, sobre todo para el crecimiento del país. No podemos pensar nada más en andar defendiendo empresarios, hay que defender a los trabajadores. A ver si encuentra usted donde lo admitan, Gutierritos. Señor Martínez, como vuelva a llamarme Gutierritos, le corzo la cara. Este sistema meritocrático ha creado que muchas personas tengan este síndrome del impostor. El decir, pues yo ya con ganarme mi quincena como es, no tengo por qué andar exigiendo, pues ya el patrón ya ha hecho mucho por mí. Este síndrome del impostor que hace que muchos no se la crean, que muchos no crean en sus propias capacidades y habilidades, en que pueden aportar y hacer cosas más grandes que simplemente estar en una línea de producción o estar en un cubículo haciendo hojas de Excel día tras día. El hecho de salirse de esa burbuja obligatoria del trabajo para ser más creativos y hacer cosas mucho más interesantes. Y esto no es una apología al emprendedurismo, sino una forma de ver distinta el trabajo, como algo digno, como algo que te puede aportar a más. Y ¿por qué no? Que te permita poder cumplir tus sueños en algún momento y poderte retirar de esa labor para dedicarte a aquello que te apasiona. Voy a dar a conocer a ustedes el nombre de tan ya famoso autor, cuya identidad estaba tan bien guardada que hasta su propia esposa la desconocía. Básicamente, Crevena lo que hace con Gutierritos es hacer todo un discurso sobre cómo hay que ser honesto con uno mismo. Parte del problema del síndrome del impostor es no creérsela, y parte de no creérsela es no saber decir las cosas a tiempo. Parte de la tragedia de Gutierritos es no decir las cosas como las estás sintiendo, no revelar y hablar con honestidad
quién es el verdadero dueño de la librería, quién es el verdadero autor de las novelas, quién es el verdadero sustento de su casa y de su familia. Nos enseña también que en este sistema laboral en el que vivimos muchos, no solo aquí en México, en Corea, en América Latina, en Japón, en Europa, la meritocracia nunca va a ser de buena fe. Por sí misma nunca va a darle mejores oportunidades a una persona simplemente por ser buena o por ser noble. Lamentablemente exige una violencia innecesaria para poder ascender. Y la única forma de contrarrestar eso es precisamente abriendo la boca, alzando la voz, exigiendo derechos, exigiendo que se respete la dignidad del trabajo que se realiza. Y como en esta serie ya nos estamos acercando a los años 60, es hora de hablar de problemas de adolescentes.